En un rincón olvidado del mapa, escondida entre montañas y bosques densos, se encontraba Villa Oscura, un pequeño pueblo que, a simple vista, parecía tranquilo. Sus calles empedradas y sus casas de madera evocaban tiempos antiguos, donde la vida giraba en torno al trabajo en el campo y a los relatos que los ancianos contaban junto al fuego. Sin embargo, bajo esa apariencia apacible, la villa guardaba un secreto que helaba la sangre de quienes se atrevían a hablar de él. Cada noche, cuando el sol se escondía tras las colinas y la niebla descendía sobre las calles, sombras extrañas emergían de los rincones más oscuros. No eran simples juegos de luz, sino figuras alargadas, con brazos delgados como ramas secas y ojos brillantes que parpadeaban como brasas encendidas. Caminaban lentamente, arrastrando sus pies invisibles sobre la tierra, y se deslizaban por las paredes como si fueran líquidas. Los niños del pueblo eran sus principales víctimas. Muchos despertaban gritando en la madrugada, asegurando que las sombras los habían observado desde el umbral de la puerta o bajo la cama. Algunos hablaban de susurros en lenguas desconocidas, otros juraban haber sentido una mano fría rozándoles el rostro. Los padres, aterrados pero impotentes, solo podían aconsejar a sus hijos que rezaran y que jamás salieran de casa durante la noche. La consigna era clara: cuando oscurezca, nadie debe andar afuera. Entre todos los niños, había uno que destacaba por su curiosidad inagotable: Mateo, de apenas 12 años. Su cabello negro siempre despeinado y sus ojos verdes llenos de chispa lo hacían diferente. A diferencia de los demás, no se limitaba a temer a las sombras, quería entenderlas. Su abuela, una mujer anciana llamada Isabel, solía advertirle: Mateo, no mires tanto hacia la oscuridad. Quien busca entre las sombras encuentra más de lo que desea. Pero las palabras de la anciana solo avivaban la inquietud del niño. ¿Qué eran esas figuras? ¿De dónde venían? ¿Por qué solo se aparecían en Villa Oscura? Una noche, cansado de las advertencias y movido por la necesidad de descubrir la verdad, Mateo tomó una decisión arriesgada. Esperaría despierto, vigilando desde la ventana de su habitación. El reloj marcaba la medianoche cuando la bruma comenzó a cubrir el pueblo. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el canto lejano de un búho. Mateo apretó contra su pecho una linterna vieja, aunque sabía que la luz era inútil contra lo que estaba a punto de ver. De pronto, lo imposible ocurrió. Desde la esquina de la calle, una sombra gigantesca emergió lentamente. No se parecía a ninguna persona. Era más alta que cualquier hombre, con un torso ancho y extremidades larguísimas. A su alrededor, otras sombras más pequeñas se movían como soldados obedientes. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no apartó la vista. Los ojos rojos de la figura principal se alzaron hacia su ventana. El corazón del niño se detuvo por un instante. La sombra lo había visto. Entonces, algo sorprendente sucedió. En lugar de acercarse para atacarlo, la criatura levantó una mano y la colocó sobre su propio pecho, como en un gesto solemne, casi protector. Un susurro profundo resonó en la mente de Mateo, aunque nadie más en la casa pudo escucharlo. No temas, pequeño. No somos tus enemigos. Mateo retrocedió, atónito. ¿Cómo era posible que aquella cosa hablara? ¿Y qué significaban esas palabras? Esa noche no durmió. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Y lo que era peor, presentía que las sombras no eran la verdadera amenaza. Capítulo 2: Voces en la oscuridad. Al amanecer, el pueblo despertó como siempre, con prisa, con miedo y con el deseo de que la noche anterior no hubiera traído nada nuevo. Pero en el corazón de Mateo, algo había cambiado. No podía borrar de su mente aquella voz grave que le había susurrado desde las sombras. Durante el desayuno, intentó hablar con su abuela Isabel. Abuela, ¿y si las sombras no fueran malas? La anciana, que removía lentamente una taza de café, lo miró con severidad. No vuelvas a decir eso, Mateo. Ellas son el origen de nuestras desgracias. Desde que yo era niña han estado aquí, robando la paz de cada generación. Pero anoche, insistió él, me hablaron. Una de ellas me habló. Isabel dejó caer la cuchara dentro de la taza, temblando. Se acercó a su nieto y le tomó las manos con fuerza. Escúchame bien, nunca jamás vuelvas a responder a esas voces. Ellas engañan. Juegan con la mente de los inocentes. Mateo asintió en silencio, pero dentro de sí no creía las palabras de la anciana. Había sentido sinceridad en aquella voz. Una sinceridad extraña, oscura, pero real. Esa misma tarde, después de la escuela, Mateo buscó a su mejor amiga, Lucía, una niña valiente y decidida, de cabellos castaños y una sonrisa que desafiaba cualquier temor. Le contó todo lo sucedido la noche anterior. Lucía lo escuchó en silencio, con los ojos muy abiertos. ¿Me estás diciendo que las sombras te hablaron? Preguntó incrédula. Sí, y no parecían querer hacerme daño. Creo que hay algo más detrás de todo esto. Lucía cruzó los brazos. ¿Y qué piensas hacer? Voy a seguir investigando. Quiero descubrir qué son realmente. Aunque asustada, Lucía aceptó ayudarlo. Sabía que Mateo no descansaría hasta descubrir la verdad y prefería acompañarlo a dejarlo solo en su locura. La oportunidad llegó esa misma noche. El cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba las calles, pero eso no impedía que la neblina surgiera como cada vez. Mateo y Lucía se escondieron en el patio trasero de la casa del niño, con linternas y un cuaderno donde anotarían lo que vieran. Las horas pasaron lentamente hasta que, a medianoche, las sombras volvieron a aparecer. Primero pequeñas figuras que se arrastraban por las paredes, luego la silueta imponente del ser gigantesco de la noche anterior. Mateo contuvo el aliento. Lucía, aterrada, apretó su brazo. De pronto, aquella sombra alzó la cabeza y los miró directamente. Otra vez, la voz retumbó en la mente del niño. Pequeño guardián, ya sabes quiénes somos. Mateo tragó saliva y, desafiando las advertencias de su abuela, se atrevió a responder en voz baja: ¿qué quieren de mí? Lucía lo miró horrorizada, incapaz de creer que estuviera hablando con aquello. El ser avanzó un paso, y las sombras pequeñas se agitaron como un enjambre alrededor. No queremos nada de ti, sino mostrarte la verdad. Nosotros no cazamos a los niños. Nosotros los protegemos. Lucía negó con la cabeza. Mentira, gritó ella, aunque sus palabras temblaban.
hablaban, siempre nos asusta, siempre nos persigue. El ser se inclinó hacia adelante, y por un instante sus ojos rojos parecieron encenderse con mayor fuerza. Lo que temen no somos nosotros, sino lo que viene detrás. Un rugido estremecedor resonó en la distancia. No era el viento, ni un animal. Era un sonido gutural profundo que hizo vibrar la tierra bajo sus pies. Las sombras, como si obedecieran una señal, se colocaron en círculo alrededor de los niños, formando una barrera oscura. Mateo entendió en ese momento que la criatura decía la verdad. Había algo más en la noche, algo mucho peor que las sombras. Lucía, pálida, susurró apenas: si ellas nos protegen. ¿Qué demonios nos está cazando en realidad? Capítulo 3. El verdadero enemigo. El rugido volvió a escucharse, esta vez más cerca, como si emergiera desde las entrañas mismas de la tierra. El aire se volvió espeso, cargado de un olor a hierro y ceniza. Lucía se aferró con desesperación al brazo de Mateo, incapaz de apartar la vista del horizonte envuelto en niebla. Las sombras protectoras se movieron inquietas, estrechando el círculo alrededor de los niños. Sus figuras, que siempre parecían amorfas, adoptaron ahora contornos más definidos, como guerreros oscuros alzando armas invisibles. Mateo, con el corazón desbocado, preguntó en voz temblorosa: ¿qué es lo que viene? El ser gigantesco, el que parecía liderar a los demás, inclinó lentamente la cabeza. Su voz resonó en la mente de ambos: lo llaman el Devorador. Una criatura antigua, más vieja que este pueblo, más vieja que la propia oscuridad. Un silencio tenso precedió a la aparición. Entonces, entre la bruma, algo comenzó a moverse. Primero una silueta monstruosa, después un cuerpo enorme cubierto de escamas negras, con fauces que destellaban como cuchillas y ojos amarillentos que brillaban con hambre. Su rugido resonó de nuevo, haciendo eco en cada pared del pueblo. Lucía retrocedió un paso. Eso no puede ser real. El líder de las sombras levantó una mano oscura, extendida como si pudiera detener al monstruo. Durante siglos hemos contenido su furia. Nosotros somos los guardianes, creados para mantenerlo lejos de los humanos. Pero algo está cambiando. Nuestras fuerzas se debilitan. Mateo apenas podía respirar. Todo lo que su abuela le había contado sobre el mal de las sombras estaba equivocado. Ellas no eran la amenaza. El verdadero enemigo estaba frente a él, avanzando paso a paso hacia el pueblo. El devorador rugió otra vez y de su boca salió una corriente de aire ardiente que marchitó la hierba y ennegreció la tierra. Los guardianes se lanzaron hacia adelante, cubriendo a los niños con un muro de oscuridad. El impacto del aliento del monstruo chocó contra la barrera, sacudiendo todo a su alrededor. Mateo y Lucía cayeron al suelo, pero salieron ilesos. La criatura principal giró sus ojos rojos hacia el niño. Mateo, ¿tú puedes ayudarnos? El niño, confundido, balbuceó: ¿yo soy solo un niño? No, pequeño guardián. Has sido elegido desde tu nacimiento. La sangre de tu familia está unida a la nuestra. Tu abuela sabe la verdad, aunque la oculte. El corazón de Mateo dio un vuelco. ¿Su abuela Isabel sabía todo esto? ¿Había mentido durante años? El devorador lanzó un zarpazo gigantesco, rompiendo parte del muro de sombras. La criatura oscura líder retrocedió, debilitada. No tenemos mucho tiempo, dijo la voz en su mente. Debes decidir: confiar en nosotros o dejar que este mundo sea devorado. Mateo miró a Lucía, que estaba pálida pero firme. Sus ojos le rojo. Mateo asintió, todavía temblando. Abuela, me hablaron. Me dijeron que no son enemigos, que nos protegen de algo llamado el Devorador. ¿Es cierto? Isabel cerró los ojos y respiró hondo. Por un instante pareció debatirse consigo misma, como si una parte de ella quisiera seguir ocultando la verdad, pero otra ya no soportara el peso del secreto. Finalmente habló: sí, es cierto, pero ojalá nunca lo hubiera sabido. Mateo la miró incrédulo. Entonces todo este tiempo me mentiste. Dijiste que eran malvados. La voz de Isabel se quebró. No te mentí, Mateo. Te protegí. Si hubiera sabido la verdad antes, hubieras ido a buscarlos. Y entonces el devorador te habría encontrado. Lucía dio un paso al frente, cruzándose de brazos. ¿Y por qué él? ¿Por qué Mateo es tan importante para todo esto? Isabel se giró hacia la niña y luego miró a su nieto con una tristeza infinita. Porque nuestra familia ha sido guardiana de este pueblo durante generaciones. Sus bisabuelos hicieron un pacto con las sombras hace más de 100 años. Ellos se ofrecieron a vivir en este lugar y a mantener viva la conexión con los guardianes. Ese pacto se transmite por la sangre y ahora esa carga recae sobre ti, Mateo. El niño sintió un frío en el pecho. ¿Un pacto con estas criaturas? Sí. Son antiguos, mucho más de lo que imaginamos. No son humanos, pero tampoco demonios. Son parte de la oscuridad misma, creada para contener a algo peor, el devorador. Ese monstruo solo puede ser mantenido a raya por la fuerza de los guardianes y por el vínculo con nuestra sangre. Mateo apretó los puños. ¿Y por qué no me lo contaste antes? Isabel lo miró con lágrimas en los ojos. Porque ningún niño debería cargar con un destino tan pesado. Yo quise darte una infancia normal, pero ahora es tarde. El devorador se está liberando y tú eres el único que puede fortalecer a los guardianes. El silencio llenó la cocina. Solo se escuchaba el crujido de la leña en la chimenea. Lucía, siempre valiente, rompió el silencio. Entonces tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras esa cosa destruye todo. Isabel suspiró, sabiendo que la decisión ya estaba tomada. Si de verdad quieres seguir este camino, Mateo, tendrás que ir al santuario de sombras, en las montañas. Allí conocerás la verdad completa. Mateo tragó saliva. Su corazón estaba lleno de miedo, pero también de una extraña determinación. Algo en su interior le decía que aquel era su destino. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, un rugido resonó una vez más. El devorador no descansaba, y cada día que pasaba, su poder crecía. Capítulo 5. El camino al santuario. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Isabel preparó un pequeño morral con pan, agua y una vieja lámpara de aceite. Sus manos temblaban mientras acomodaba cada objeto, como si con ello tratara de ganar tiempo antes de enfrentar lo inevitable. El camino será largo y peligroso, dijo con voz baja, mirando a Mateo y Lucía. Muchos
Muchos han intentado llegar al santuario, pero casi ninguno ha regresado. Entonces iremos juntos, respondió Mateo con firmeza. Exacto, añadió Lucía, apretando los labios. Si de verdad hay respuestas allá, tenemos que encontrarlas. Isabel los miró con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que los niños eran valientes, pero también sabía que la oscuridad que aguardaba en el bosque no mostraba piedad. La mañana siguiente partieron al amanecer. El pueblo aún dormía bajo un manto de silencio, ignorante del secreto que se cernía sobre él. Cruzaron los campos helados, donde la escarcha cubría la hierba como un velo de cristal, y se adentraron en el sendero que conducía a las montañas. El bosque los recibió con un aire pesado. Los árboles, altos y retorcidos, parecían inclinarse sobre ellos como si escucharan sus pasos. El canto de los pájaros había desaparecido. Solo el crujir de las hojas secas bajo sus pies rompía el silencio. Este lugar, susurró Lucía, da la sensación de que nos observa. Porque lo hace, respondió Isabel con seriedad. El bosque que rodea al santuario está vivo. Forma parte del mismo pacto. Si no reconoce tu sangre, te perderá para siempre. Mateo tragó saliva y apretó la mano de su abuela. Cada paso lo acercaba más a un destino del que no estaba seguro, pero en su interior algo ardía con fuerza, la certeza de que debía hacerlo. Al caer la tarde, llegaron a un claro donde los árboles se abrían para mostrar un lago oscuro, de aguas tan quietas que parecían un espejo. Isabel se detuvo. Aquí comienza la verdadera prueba. El lago es la puerta al santuario. ¿Cómo vamos a cruzarlo?, preguntó Mateo. No se cruza con pies, explicó la anciana. Se cruza con el corazón. Los niños se miraron confundidos, pero antes de preguntar más, la superficie del agua comenzó a agitarse. De las profundidades emergieron siluetas negras. Las sombras no eran hostiles, pero su presencia imponía respeto. El líder, aquel ser gigantesco con ojos rojos, apareció sobre el agua como si flotara. Su voz retumbó en la mente de Mateo. Has venido, pequeño guardián. El santuario te espera. Pero debes demostrar tu valor. Mateo dio un paso adelante, temblando. ¿Qué tengo que hacer? El agua del lago brilló con un resplandor oscuro y de pronto, en la superficie se formó un reflejo. El propio Mateo, pero con ojos amarillos y un gesto cruel. Lucía ahogó un grito. Isabel cerró los ojos, reconociendo la prueba. El doble oscuro habló con voz idéntica a la de Mateo, pero cargada de malicia. Soy tu miedo, tu ira, tu debilidad. Para entrar al santuario, debes vencerme. Mateo sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No enfrentaría a un monstruo externo, sino a sí mismo. El aire del bosque se tensó. El destino del pueblo, de su familia y de todos los niños de Villa Oscura dependía de esa batalla interior.